Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre estatinas y riñón. ¿Cuándo? ¿Sí o no? Con el doctor Alejandro Román y el doctor Roberto Ramírez Marmolejo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de esta serie de controversias en nefroendocrino en dislipidemia. Espero que hayan disfrutado el episodio previo y hoy en este Endopodcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, hablaremos de estatinas y riñón. El nombre mío es Alejandro Román González, yo soy médico internista endocrinólogo, trabajo actualmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor asistente en la Universidad de Antioquia. Tengo el día de hoy el placer de estar con el doctor Roberto Ramírez Marmolejo, él es médico internista y nefrólogo. Adicionalmente tiene una especialización en bioética y administración en salud. Es un nefrólogo con una amplia experiencia clínica y es profesor universitario en la ciudad de Cali. Y hoy tenemos un tema muy interesante y es estatinas y enfermedad renal crónica. Doctor Roberto Ramírez, bienvenido. Doctor Román, muchísimas gracias por la invitación. Para todos, un abrazo muy grande y de verdad, muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este Endopodcast. Bueno, en este episodio vamos a hablar de estatinas y enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una condición de un riesgo cardiovascular alto o muy alto, acorde a las diferentes guías de diabetes, acorde a las diferentes guías de enfermedad renal crónica y acorde a las guías de riesgo cardiovascular. En particular, el American Heart Association en el 2021, las guías europeas de cardiología en el 2019 y las guías de la Sociedad de Endocrino del año 2020 clasifican a los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 30-60 como pacientes de alto riesgo cardiovascular y en pacientes con depuraciones menores de 30 mililitros minuto como pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Típicamente nosotros utilizamos estatinas en esta población, sin embargo tenemos problemas dado que los pacientes siguen teniendo eventos cardiovasculares. Entonces quería preguntarte, doctor Ramírez, ¿quiénes suspenden más las estatinas? ¿Los endocrinólogos, los nefrólogos, los internistas? ¿Se deben suspender las estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica o definitivamente las debemos continuar en enfermedad renal crónica? En particular, si el paciente llega a hemodiálisis, ¿se deben continuar estos medicamentos o se deben suspender? ¿Tenemos que hacer algún ajuste de dosis en estos medicamentos? Por favor, ilústrenos con respecto a las estatinas y los pacientes con enfermedad renal crónica, que son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y claramente tienen desenlaces fatales. Muchas gracias, doctor Román. Sí, este es un tema bastante controversial, bastante interesante, además, y que en lo personal me llama mucho la atención trabajar el riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica. Primero, de los estudios iniciales, cuando yo era un médico general, pero que me llamaba la atención la nefrología, en los años 90, salió un estudio de mortalidad que los pacientes que estaban en hemodiálisis, que tenían entre 30 y 35 años, tenían la misma mortalidad de los pacientes que no tuvieran enfermedad renal de 70 a 80 años. Y esto era independiente de la raza, del género, de la condición socioeconómica, era absolutamente terrible ver esas curvas. A través de los años hemos mejorado mucho la mortalidad, pero sigue habiendo lo que todos llamamos un riesgo residual. Y ese riesgo residual tiene mucho que ver por la parte inflamatoria de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica tiene un sinnúmero de estados proinflamatorios donde hay lo que llevan a una disfunción endotelial y este endotelio se vuelve absolutamente hostil contra su propio aparato cardiovascular, entre ellos el mismo nitrógeno ureico elevado, la elevación de la PTH, la elevación del fósforo, un sinnúmero de problemas. Pero eso no hace que el colesterol LDL y en especial el LDL pequeño y denso deje de ser un problema. Todos sabemos que la LDL pequeña y densa es un factor proinflamatorio altísimo y un liberador de radicales también terrible a nivel sistémico. Es así como hicimos un estudio
hace unos 10 años de cómo los pacientes, cuando antes de ingresar a diálisis, tenían la PCR elevada, ultrasensible, y muchos de ellos que tenían, por ejemplo, no tenían controlada la enfermedad ósea o que tenían no controlado su perfil lipídico, post-diálisis aumentaba la PCR ultrasensible, o sea, salían más inflamados después de la diálisis de lo que habían entrado. Entonces, es una preocupación. Los pacientes, como decimos, siguen teniendo un riesgo residual muy grande, a pesar de todas las intervenciones con la diálisis moderna, lo que nos hace llevar a la discusión que se está planteando hoy. Les mantengo la estatina, se las quito, se las pongo. Entonces, ¿qué dicen las guías CADIGO, que son las guías globales? Las guías CADIGO que dicen que si el paciente ingresa a diálisis y ya tiene la estatina, dejémosela, pero no recomienda iniciársela si él ya está en hemodiálisis. ¿Qué hacemos en la práctica? Por lo menos, ¿qué hago yo en la práctica? Si el paciente tiene una LDL mayor de 100, yo no dudo en ponerle la estatina, pero eso sí, con mucha monitorización. Mensualmente, durante los 3 primeros meses, les pido unos niveles de CPK total. Yo sé que el paciente en hemodiálisis es más fácil de controlar porque está viniendo un sistema cerrado y yo lo puedo ver casi que cada 3 días, entonces le puedo hacer el seguimiento de la CPK total, pero me parece muy importante porque hay muchos pacientes que hacen intolerancia y elevación de la CPK asintomáticos. Entonces, digamos que en ese sentido, las estatinas, si bien es cierto, no son seguras, yo puedo por lo menos garantizarle la seguridad a los pacientes midiéndoles sus efectos secundarios más llamativos. Las dosis que usamos también tienen que ser moderadas. La recomendación es el paciente que pasa a grado 5, dale el 50% de la dosis, y yo lo que realmente hago es que nunca paso de 40 miligramos de atorvastatina o de 20 miligramos de rosuvastatina. Cuando uso la rosuvastatina ya es, digamos, el último escalón antes de pasar a un inhibidor, y no paso de 20. Mucha intolerancia sí he visto, pero también muy buenos resultados. O sea, la combinación con ezetimiba es una recomendación que en general se hace, baja un porcentaje pequeño la LDL, pero sirve para ayudar en ese objetivo, porque ya sabemos que cualquier reducción de LDL desde el punto de vista clínico es significativo. Entonces, todos sabemos que el paciente renal es un pequeño tratado de Harrison. Cuando ellos ingresan a hemodiálisis, ya llegan con falla cardíaca, tanto sistólica o diastólica o ambas. Llegan con enfermedad coronaria. Recordemos que la enfermedad renal usualmente es un equivalente coronario, así no lo tengamos diagnosticado. Si nosotros pedimos estudios de estratificación, pueden ser muchos, salen positivos. Llegan también con un problema arterial periférico, en especial los pacientes diabéticos. Los pacientes con vasculitis lúpica a veces llegan con su endotelio totalmente destruido. Entonces, son personas que tienen un riesgo cardiovascular, además de su enfermedad renal, muy elevado por todos los demás carga de comorbilidades. Entonces, yo sí considero que estos pacientes tenemos que enfocarlos de una manera integral, ir más allá de lo que normalmente uno esperaría, lo que dice estrictamente las guías, y en las guías CADIGO se dice eso, ¿no? Son solamente orientaciones, pero cada paciente en la práctica individual ha de ser manejado diferente. Entonces, en ese orden de ideas, se valoraría yo el riesgo cardiovascular del paciente, valoraría su carga de comorbilidad, y si lo considero en muchos casos, iniciaríamos estatinas con ellos, eso sí, midiendo su seguridad. Hay un caso muy especial, que a todos nos gusta el trasplante. Sin duda, el trasplante renal es la mejor opción terapéutica de reemplazo renal para los pacientes que tienen enfermedad renal grado 5. En el paciente trasplantado, también se ven muchas dislipidemias, especialmente se ven hipertrigliceridemias, pero cuando hay hipercolesterolemia tipo LDL, se recomienda uso de estatinas con muchísima precaución, porque los medicamentos que se asocian a su tratamiento convencional de trasplante, casi todos tienen interacciones medicamentosas con las estatinas. Entonces, tenemos que empezar con dosis aún menores, tan pequeñas como atorvastatina de 10 miligramos, y hacer monitorización de la seguridad de estos mismos pacientes. Muchas gracias, doctor Roberto. Les agradezco mucho su atención en este Endopodcast y los invitamos a oír las otras series del Endopodcast, y les deseamos a todos un feliz día. Muchas gracias por asistir. Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país.
Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el departamento médico. Este es un material con código de aprobación MATCO 2105037. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.